¿Qué tal? Este día vamos a hablar de un psicoanalista que en lo particular es uno de mis favoritos. Se trata de Wilhelm Steckel. Steckel, además de médico y psicoanalista, era un escritor de talento, periodista, poeta, virtuoso músico aficionado. Fue reconocido por su comprensión intuitiva del inconsciente y su facilidad para entender el simbolismo de los sueños. En este video, al contrario de la mayoría que les he compartido, vamos a ver su propuesta, el alcoholismo y homosexualidad, y solo posteriormente un poco de la relación y su disputa con Freud. Homosexualidad y alcoholismo es una de sus primerísimas obras. Esta fue escrita en 1920, así que les prevengo que quizás sus planteamientos a hoy los vean bastante lógicos o quizá no. Pero lo que intento ilustrar es el alcance de las problemáticas de las que ya en ese tiempo se ocupaba Steckel. Para Steckel, la homosexualidad, o al menos el que se decía homosexual, advenía a ese estado únicamente después de un prolongado y laborioso proceso espiritual. Este cambio representaba la última etapa de una especie de autocuración, de manera que cuando homosexuales, estos se encontraban bastante conformes con su situación, por lo que no deseaban ni tenían por qué ser liberados. Esto sería una definitiva contradicción, es decir, el pugnar por volver heterosexual al sujeto equivaldría a agudizar el conflicto y reiniciar una lucha ya terminada. No obstante, a que le llama la atención que aunque en la mayoría de los casos el homosexual se siente feliz y solo a veces le mortifica el desprecio social, aún así muchas personas homosexuales acuden con el analista. ¿Por qué? Bueno, dice Steckel que ello ocurre porque el sentimiento de culpabilidad los pone en conflicto o incluso porque temen llegar a él. ¿Y por qué si el homosexual está en paz y tranquilidad, de pronto emerge la culpabilidad? Porque esa paz y esa tranquilidad es solo en apariencia, dice Steckel, pues se encuentra corrompida ya que las inherentes fuerzas heterosexuales siguen siendo lo suficientemente intensas como para dar origen a síntomas neuróticos. Así como la mujer que padece agorafobia y termina por no abandonar su casa se ve libre de angustia a ese precio y solo vuelve a angustiarse cuando pretende sobreponerse a sus obstáculos interiores, también en el homosexual se aviva el rechazo cuando pretende comportarse heterosexualmente. El homosexual es igual al fetichista, ha hallado su compromiso, se ha adaptado a sus limitaciones y desearía presentar su renunciamiento como algo orgánico, definitivo y aceptado. Por ello, en la mayoría de los casos oiremos la conocida historia de que el homosexual ya se ha sentido como tal desde niño, que era distinto de los demás y que ha adoptado una posición excepcional. Como se observa, para Steckel la homosexualidad es algo adquirido y no congénito, y por tanto, si la homosexualidad conlleva el sentimiento de culpa y en la heterosexualidad se reprime la homosexualidad, la cura no se encontraría ni en uno ni en otro estado, sino que el camino se decante más por la bisexualidad. ¿Y por qué el camino de la bisexualidad no ha sido explorado ni por médicos ni por psicoanalistas, sino que más bien lo que han hecho es complicar el problema? Es en parte, dice Steckel, porque la bisexualidad chocaría con el anatema de toda la sociedad y en parte por la ceguedad ante los propios conflictos, porque no se ha explorado suficientemente la propia homosexualidad. Bueno, sin más, para Steckel existen periodos en que estas inhibiciones desaparecen, es decir, periodos en los que no se es tan homosexual o tan heterosexual. Vamos a ver cuáles son.
Existen estados en que el telón que oculta la verdadera posición interior, las represiones y desviaciones, las metamorfosis y transformaciones, es descorrido por fuerzas más poderosas y podemos ver también las fuerzas que actúan en los entretelones de la conciencia. La locura nos permite ver verdades que la razón oculta recelosa. También el alcohol puede desgarrar el velo que oculta lo íntimo del hombre. En este punto, Steckel hace evidente que hombres de incuestionable posición heterosexual durante la embriaguez cometen los más insospechados actos de homosexualidad que se hubiesen considerado inconcebibles en estado normal. Steckel recupera bastantes casos médicos y psiquiátricos que revelan una exacerbación del instinto homosexual hasta entonces dominado. Y es que, como se ha observado, en la embriaguez se han cometido las más grandes agresiones, incluidas las de tipo homosexual. Así, en los sujetos que hasta el momento habían tenido el dominio de sí, o que después de haber gastado un dineral en prostitutas y bebidas alcohólicas, hallándose borrachos, echaban mano a los genitales de sus amigos o incluso accedían a encuentros homosexuales. Vamos a ver muy rápidamente un caso que retoma Steckel de Hugo Dodge. Un obrero de 39 años, inteligente, se dirige a la previsión para bebedores en procura de un consejo y de información. Es muy moderado para beber. Solo ocasionalmente durante alguna reunión bebe de medio a 1 litro de cerveza. Esto le provoca una intensa excitación sexual que lo impulsa a aproximarse a individuos jóvenes de sexo masculino y tocarles los órganos genitales. Siempre ha podido resistirse a esos deseos, hasta que en una oportunidad en la que había bebido un par de vasos de cerveza, encontró a un jovenzuelo a quien invitó a concurrir a un café, donde le pagó una copa de cerveza y por debajo de la mesa le tocó los genitales. Un parroquiano se apercibió de ello, lo denunció a la policía y fue arrestado. El hombre llegó a tal grado de desesperación que solo el pensamiento en su mujer y los hijos impidió que se suicidase. Desde entonces se abstiene en absoluto de beber, pues sabe el peligro que para él entraña el alcohol, aun en dosis moderadas. De manera que también entre los abstinentes del alcohol existen muchos sujetos que lo temen, pues al suprimir todo el control, puede poner de manifiesto tendencias reprimidas. Asimismo, durante la embriaguez es fácil que los homosexuales lleguen a cometer actos heterosexuales. Naturalmente no siempre ocurre así. Tampoco los heterosexuales se dejan arrastrar por la homosexualidad cuando están ebrios, no se me vayan a ofender. Vamos a ver otro caso que recupera Steckel, un caso de Albert Moll. La señorita X tiene 26 años. La enferma describe a su padre como un hombre sano, aunque muy malhumorado. A la edad de 5 años la enferma ha realizado actos sexuales con un niño pequeño. Refiere que en la época de las relaciones el niño tenía 4 años. Los actos sexuales consistían en canilingus mutuo. A la edad de 6 años fue enviada a la escuela y allí, al poco tiempo, estableció una íntima vinculación con una niñita. Practicó el canilingus mutuo con varias compañeras. A partir del momento en que tuvo relaciones con niñas, desapareció en ella su tendencia heterosexual. A los 12 años comenzó a menstruar. Por aquella época frecuentaba a los niños de una familia amiga, quienes tenían una institutriz con quien muy pronto estableció una relación íntima. La enferma fue inducida por la institutriz a realizar con ella actos sexuales, especialmente canilingus, en forma tal que una u otra tomaba la parte activa. Según sus recuerdos, la enferma se sintió sexualmente satisfecha por primera vez durante esas relaciones. La vinculación entre ambas duró bastante tiempo. Muy pronto procedió también a Anus Feminarum a matar un lambere. Le repugnaba la idea de realizar semejante acto con un hombre. La enferma refiere también que siente un gran placer sexual cuando es azotada. Al interrogarla cómo llegó a ello, responde que conoció a un señor que se hacía azotar por la amante que le precedió. Para que los azotes le provoquen excitación sexual, es menester que sean propinados por manos femeninas. Con mucha frecuencia se ha hecho flagelar por la amiga mencionada, con la que cometía actos repugnantes. No recuerda verdaderamente haber tenido nunca verdadera inclinación por un hombre. Sin embargo, después de una franca chela, fue seducida por un hombre, acostándose con él. Siempre había llamado su atención la falta de interés por el sexo masculino, y el deseo de salir de dudas y su estado de embriaguez la llevaron a pasar la noche con aquel hombre. No experimentó el menor placer durante el coito,
Algún tiempo después la cortejó otro señor, quien se enamoró de ella sin que ella le correspondiese en lo más mínimo. A pesar de esto, hizo un nuevo intento para saber si el hombre le despertaba algún interés. Se dejó seducir y tuvo contacto con él en varias ocasiones. Recuerda perfectamente que el coito no le produjo ni la menor excitación. La paciente indujo al hombre a practicar canilingus, esto la excitó y la satisfizo, pero confiesa que debió imaginar que el hombre con quien lo practicaba era una mujer, pues de lo contrario tampoco hubiese experimentado ningún placer. Steckel refiere que el hombre desempeña en la vida de la señorita X un papel mayor que el que ella le asigna, además de que sus primeras inquietudes se vinculan con un niño varón. Se llega a dejar flagelar porque conoció a un hombre que lo hacía. Es bastante aparente la relación que existe entre esa parafilia y el padre, severo e iracundo. Sus actos misófilos con mujeres demuestran que no quiere rebajarse ante el hombre, pero que incrementa su sumisión a las mujeres como un homenaje al propio sexo. La señorita X enmascara el hecho y sostiene que sus deseos eran aclarar si tenía o no una inclinación por el sexo masculino. La falta del orgasmo en el contacto con el primer hombre prueba que las inhibiciones tampoco desaparecieron bajo la acción del alcohol. Luego se deja seducir por segunda vez y siente placer en el canilingus con un hombre. Así, para Steckel, la necesidad de embriagarse es la consecuencia de la insatisfacción de un instinto. El deseo de embriagarse casi siempre delata una sexualidad insatisfecha, aunque esta no es tan evidente porque lo que ocurre durante la embriaguez jamás llega a divulgarse. Entonces, Steckel concluye que entre los alcohólicos se encuentran sujetos bisexuales que han reprimido uno de los componentes de su instinto sexual, de manera que el homosexual es al mismo tiempo bisexual, pero con el componente heterosexual reprimido. Lo interesante también de Steckel es que puntualiza que quizá los episodios infantiles en hogares de alcoholistas tengan en la psicogénesis de la homosexualidad una importancia mucho mayor de lo que se puede suponer. Como el alcohol relaja la represión, ocurre que alcoholizados los padres u otras personas adultas abusen de los niños. El alcohol entonces tiene la capacidad de transformar las reacciones inhibitorias de valores negativos en positivos. La repugnancia se convierte en atracción, el odio en amor, el miedo en deseo, la vergüenza en descaro, etc. Considero que estas advertencias de Steckel no deben tomarse tan a la ligera. Bueno, ahora pasemos a la relación de Freud y Steckel, pero por favor comenten qué piensan de su propuesta sobre el alcohol y la homosexualidad o la abstención, pero sobre todo la idea de la bisexualidad. Sería interesante leerlos. Como seguramente ya sabrán, Steckel fue objeto de ataques, fue infravalorado, descartado desde siempre por Freud y los suyos. Sin embargo, Steckel, en mi opinión, fue uno de los mejores psicoanalistas, de esos de la primera generación. Steckel acudió con Freud para analizarse, pues al parecer tenía problemas de impotencia y masturbación excesiva. 9 meses constituyeron su análisis y cuando Freud lo alivió, el doctor Steckel se convirtió, como él mismo dijo, en el apóstol de Freud. Como advertimos también anteriormente en nuestros videos sobre la creación de la IPA y el movimiento psicoanalítico, Steckel tuvo la idea y se la sugirió a Freud de que se reunieran para tratar los puntos esenciales del psicoanálisis. Dichas reuniones se convirtieron en la Sociedad de los Miércoles. Más tarde, en el Congreso de Nuremberg, esa sociedad se transformó en la Asociación Internacional, pero fue precisamente cuando Freud, a través de Ferenczi, propuso a Jung como presidente de la asociación, que Adler y Steckel se sintieron desairados por el favoritismo hacia el suizo. Y los vieneses se reunieron en protesta. Freud asistió, hizo una rabieta y les dijo que como el psicoanálisis era objeto de dudas y calumnias, era menester Jung y los suizos, por lo que no quería que el psicoanálisis fuera visto exclusivamente vienés. Las dificultades entre Freud y Steckel ya no pararon y llegaron a su culminación año y medio después de la expulsión de Adler.
Como vimos también en el video de Adler, Freud movió sus piezas para hacerlo dimitir. Cuando sucedió, Steckel, en solidaridad, renunció a su puesto de vicepresidente. Y también cuando los demás miembros se dividieron, Steckel tomó partido por Adler, pues junto con Feder consideraban que las ideas de Adler eran sin duda grandes aportaciones para el psicoanálisis. Entonces Steckel permaneció en la sociedad 2 años más antes de ser expulsado. Freud en principio reconoció el talento de Steckel, reconoció su comprensión intuitiva de las emociones inconscientes, tenía olfato para el inconsciente según dijo, pero entre 1911 y 1912, inmediatamente después de la expulsión de Adler, se produjo un debate en la sociedad de Viena sobre la masturbación, de las que Steckel y Freud representaban dos extremos opuestos. Steckel arguía que la masturbación era una actividad normal. Toda actividad masturbatoria es totalmente inofensiva y no perjudicial. De hecho, suele tener un efecto directamente beneficioso. La típica imagen del masturbador como un degenerado mental y físico es mero producto de la influencia externa, ideada para asustar. Las mujeres no se vuelven insensibles porque se han masturbado, más bien al contrario, se han masturbado porque el acceso a un acto de gratificación adecuado estaba, en su caso, cerrado. Freud extrajo una conclusión equivocada al pensar que si la sexualidad infantil es perjudicial, la masturbación también debe serlo. Steckel no tenía empacho en hacerle ver su postura a Freud como ocurría con muchos de sus discípulos. Su postura coincidía con la de Adler, reconocía la importancia de los factores sociales, la forma en que las personas que estaban en contacto con el mundo infantil definían la sexualidad y la masturbación. En la época de estos debates, Freud estaba muy ocupado calumniando a estos dos colegas en su correspondencia y los llamaba paranoicos. En las discusiones sobre la masturbación, la postura de Freud seguía siendo la misma que en la década de 1890. La sexualidad era en sí misma el origen de la neurosis. La masturbación, la abstinencia y otras formas de sexo anormales producían angustia y síntomas neuróticos. Freud también pensaba que la masturbación resultaba especialmente perjudicial si se la asociaba a la fantasía. Habló de la nocividad de la masturbación y discrepó de Steckel, quien consideraba que esa idea se basaba en un prejuicio cultural. Freud calificó la masturbación de vehículo de efectos patógenos en la neurosis y dijo que ha hecho daño, para luego comentar: podemos describir los daños directos causados por la masturbación y los que aparecen de forma indirecta por la resistencia del yo y la indignación contra esa actividad sexual. La diferencia entre Steckel y Freud en el debate sobre la masturbación incrementaron la ira de Freud contra su colega Steckel, el primer defensor público de Freud en Viena. Las presentaciones y comentarios de Steckel en las reuniones de la sociedad pusieron de manifiesto que era un hombre inteligente y emotivo que estaba dedicado a Freud, pero también capaz de pensar por sí mismo. Pero como también se ha dicho, las reuniones de los miembros estaban empañadas por duras críticas personales y disputas por el orden de prioridad de los asuntos que trataban, además de una combinación entre interpretación y argumentación de los motivos subyacentes de cada miembro. Esa era la forma característica del abordaje psicoanalítico. Estos debates pusieron de manifiesto que la mayoría de los miembros aceptaba la opinión de Freud de que estaba relacionada con la neurosis. Steckel prestó más atención a la evidencia observable y consideró que los conflictos de la masturbación estaban determinados socialmente. Por ejemplo, los católicos se sentían más culpables, pero su punto de vista era minoritario, puesto que Adler y otros 9 ya habían sido expulsados. Para ese tiempo, Freud estaba decidido a expulsar también a Steckel, pues continuaba siendo el editor del Centralblatt. Freud intentó convencer al editor para que lo despidiera, igual que había hecho con Adler, solo que Steckel no se quedó callado y habló con el editor también. Cuando Freud vio que esta táctica no funcionaba, utilizó otra estratagema. Se encargó de que el resto de los analistas que colaboraban en la revista dimitieran. Dejó solo a Steckel y así nació la Revista Internacional
que de hecho sustituyó a la antigua Central Blatt. Steckel ayudó bastante a Freud, pues este tardó en comprender por completo el lenguaje simbólico de los sueños. Su capítulo sobre el tema no se añadió a la interpretación de los sueños hasta la cuarta edición en 1914, y en su historia reconoció el mérito de las aportaciones de Steckel. Si bien dejó de citarlo por su nombre en ediciones posteriores y pasó a referirse a él como un colega, fue gracias a Steckel, según Strachey, que Freud logró comprender la importancia plena del simbolismo de los sueños. Vamos a ver qué escribió Freud al respecto en la interpretación de los sueños. El simbolismo en el lenguaje de los sueños fue casi la última cosa que llegué a entender, pues las asociaciones del que sueña ayudan muy poco a comprender los símbolos. Pude establecer el simbolismo de los sueños por mi cuenta antes de que me condujera a ello la obra de Scherner sobre el tema. Hasta época posterior no llegué a apreciar plenamente ese modo de expresión en los sueños. Le debo en parte a la influencia de las obras de Steckel, quien al principio realizó una obra de ese tipo muy estimable, pero después se equivocó de camino completamente. Posteriormente, tanto Freud como Steckel se dedicaron a señalar los pasajes y los autores que se habían anticipado a los escritos de cada uno, y desde luego a descalificarse e insultarse. Freud se refería sobre Steckel como el cerdo Steckel, y decía, por ejemplo, Adler es un flis en pequeño y su apéndice Steckel por lo menos se llama Wilhelm. Por otro lado, Steckel decía, Freud tiene el complejo de la horda primitiva. Él es el viejo asustado de sus discípulos. Si hoy recordamos por algo a Steckel, probablemente se trate del rumor, obra de Freud y reproducido por Jones, de que se inventaba los casos que presentaba en la sociedad de Viena, o que inventaba episodios de su propia vida. Se burlaban de, según su apócrifo, pacientito de los miércoles, y para desestimar las aportaciones de Steckel, Freud se atrevió a comentarle a Jones deliberadamente el motivo por el cual Steckel había acudido a análisis con el profesor, y aunque Jones era consciente de que eso había sido una indiscreción, antiético como se diría hoy, ello no impidió a Jones propagar tales rumores. Pero el genio de Steckel era enorme, y Freud no solo se apoyó de él en la interpretación de los sueños, sino que en su psicopatología de la vida cotidiana también recupera bastantes ejemplos de lapsus, deslices y actos fallidos proporcionados por Steckel. Vamos a ver un ejemplo de la genialidad de Steckel que retoma Freud. Observaciones en un modo semejante ha comunicado Wilhelm Steckel acerca de su propia persona. Entro a una casa y tiendo mi diestra a la dueña. Singularmente, desato al hacerlo el lazo que sujeta su suelto vestido matinal. No tengo conciencia de propósito alguno deshonesto, y sin embargo consumé ese torpe movimiento con la destreza de un escamoteador. La realidad de su labor como analista, tal como pone de manifiesto sus escritos y su participación en los debates de la sociedad, no encaja con esa versión difundida por Freud y Jones. Aún más, si ustedes se han dado o se dan a la tarea de leer cronológicamente las obras de Steckel, se habrán dado cuenta de su gran talante progresista. Al final, y al igual que Joseph Breuer, Steckel vivió durante mucho tiempo en Viena y nunca devolvió el odio que Freud le había dirigido. Siguió trabajando como terapeuta orientado al psicoanálisis e hizo varios intentos por reanudar su amistad. Escribió a Freud una carta en 1923 mostrando su preocupación cuando se enteró de que el profesor padecía de cáncer. Otra misiva cordial en 1931 en honor a su 75º aniversario de Freud y una carta de bienvenida cuando los Freud llegaron a Londres. Freud rechazó de forma airada todos esos intentos de aproximación. Para finalizar, recordemos que las discusiones con Adler y Steckel ponen de manifiesto la particularidad de la política psicoanalítica. Las intrigas políticas se reproducen en muchos ámbitos y los ataques personales son habituales cuando hay distintas facciones enfrentadas por el poder, pero en ningún otro campo tales ataques forman parte de la teoría en sí misma. El debate mediante la interpretación y el diagnóstico es una característica exclusiva del psicoanálisis.
Desde la partida de Adler y Steckel, el psicoanálisis se tornó un sistema cada vez más cerrado, incapaz de evolucionar más allá de sus propias ideas.